cordial saludo para todos los televidentes del canal Filadelfia Televisión y a toda la gente linda que nos ve a través de YouTube, de Facebook. Un saludo muy especial a todos nuestros coterráneos que se encuentran en Perú, en Brasil, en Ecuador, en cualquier lugar del mundo. Un saludo muy especial. Estamos transmitiendo desde Filadelfia, Caldas. Ya no desde la Asociación Cívica Antena Parabólica, nos encontramos en el parque más lindo que tiene Caldas, el parque de nuestro Filadelfia. Los invitamos muy especialmente que vengan y disfruten y se tomen un cafecito aquí, así como nos vamos a tomar nosotros ahorita, los profesores y Rubiel Mendoza en el café de la tarde. Les voy a hacer la presentación de cada uno de ellos. Empezamos allá a la derecha, tenemos al profesor Elber Villegas, nos acompaña el profesor Alexis Castañeda, el profesor Jairo Gallo, el indígena en Vera Chamí, Rubiel Mendoza, y por supuesto, yo, su amiga de siempre. Un saludo muy especial para todos, profesores, ¿cómo están? Rubiel Mendoza, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Nuestro programa de hoy se va a tratar acerca de lo que es la libertad y la autonomía. Yo hago dos acotaciones, si me permiten los profesores. Libertad, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Y la autonomía, facultad de la persona que puede obrar según su criterio con independencia de la opinión o el deseo de otros. Profesor, hoy día se puede decir que nosotros tenemos libertad, profesores. Pues hablando en los anteriores programas sobre lo que es la justicia y valores como son de la libertad y la autonomía, son temática y problemática que sigue siendo vigente, porque en sí la libertad, a pesar de que ya vivimos supuestamente en unos países democráticos y donde nosotros como pueblo pues decimos que tenemos la oportunidad de elegir y saber elegir en un estado democrático, la libertad sigue siendo un problema que es bastante álgido, tanto en un sentido filosófico como en un sentido humano, porque humanamente creemos que la libertad es un hecho nada más de hacer lo que me da la gana, y la libertad está condicionada. En sí, la libertad es un concepto, una idea que nace ya a partir de la Revolución Francesa como uno de los criterios fundamentales humanos. Pero en sí el ser libre abarca una problemática que para ser libre se requiere ser autónomo. Hoy en día, por los sistemas informáticos, hablamos en informática de la inteligencia artificial, de si es posible el avance tecnológico llegar a un sistema autónomo en la computación, en una máquina que llega a ser autónoma. El cuestionamiento es que si las máquinas nos reemplazarían. Obviamente nunca, yo, para mi opinión, una máquina no nos reemplazaría, porque en realidad nosotros tenemos una condición de elegir que es básicamente humana, unida con lo que es la parte emocional, de deseo, parte psíquica, que es todavía muy compleja en nosotros y que para nosotros es difícil también de definirla para marcar autonomía. En sí, nosotros vivimos en una sociedad que en realidad ya es muy dicho que somos alienados, nos encontramos alienados y nos alienan. Vivimos en sociedades alienadas. Queriendo decir con alienadas es que somos manipulados. Entonces, al ser manipulados, hoy no hablamos de una libertad en el sentido de cadenas o cárceles, sino una libertad de pensamiento.
y esa libertad de pensamiento está condicionada. Entonces sigue siendo una problemática ese criterio de libertad, porque hasta qué punto de vista el ser humano puede elegir autodeterminarse en el sentido autónomo o estar condicionado por la misma sociedad y por él mismo, porque el individuo también se autoengaña, porque nos engañamos, hablándolo psicológicamente. Entonces es una problemática que ha recorrido todo este complejo de la modernidad y que desde antiguo se ha estado determinando en el campo no solamente de la filosofía, sino de la misma religión. Porque la religión, sabemos hoy en día que la religión es uno de los fundamentos más alienantes que hay. Pero la religión nos enseña que debemos aprender a ser libres. La Iglesia Católica habló del libre albedrío o libre arbitrio. En sí tenemos condición de determinar el camino que correctamente debemos seguir para buscar nuestras metas. Es una problemática. Entonces, la libertad es un problema bastante álgido, que necesita para nosotros, cada uno de nosotros, ser reflexionado, ser pensado. Y entonces lo planteamos como tema muy importante en la cuestión de los valores humanos, que es la libertad, y es muy actual. Y es un punto para reflexión. Profesor, le hago una pregunta. Esta pregunta va para el profesor Alexis. Profesor Alexis, ¿cree usted que la libertad a través de los tiempos ha sufrido de pronto algunos cambios y de pronto ya no es como lo decía el profesor Jairo, como tan libertad? A ver, el ser humano dentro de sus complejos psicológicos, sociales, siempre ha buscado ser libre. Desde su misma evolución, desde su aparición en sociedad. Los primeros hombres quisieron ser libres, pero a través de los años y a través de los estados de la sociedad, el ser humano siempre ha tenido ataduras, siempre hay algo que lo ata, siempre necesita un control, siempre necesita una vigilancia, siempre necesita una norma. Por ejemplo, en la sociedad mesopotámica, para no perder el control de la sociedad se crearon códigos, por ejemplo el código de Hammurabi, que era una tabla, se puede decir que fue una de las primeras constituciones. Entonces, en ese momento, al crearse un código, una norma, lo que buscaba era que el ser humano no pudiera hacer todo lo que él quería, pero siempre buscando un principio sociológico que es la convivencia. Es que hay aspectos, la autonomía, la libertad, la paz, por ejemplo, son valores muy abstractos que se politizan, que se meten en los discursos de poder, pero que en la práctica son muy difíciles de interpretar y de aplicar. Y nos castigan con eso. Usted cometió un delito y pierde la libertad. Y la libertad es meternos a una cárcel o meternos a un lugar donde estamos encerrados, pues, y no podemos hacer lo que nosotros queramos. Entonces, mire cómo es de importante la libertad que nos castigan en ese principio. Pero entonces lo que uno debe buscar para interpretar la libertad y la autonomía es hasta dónde yo puedo actuar que socialmente sea permitido. Es que vivimos en una naturaleza y en un sistema, ayer hablábamos nosotros ese tema, que vivimos en un sistema donde todo está concatenado, donde todo es interdependiente. Entonces, cuando usted depende de mí, la naturaleza, todo lo que nos rodea, verdaderamente somos libres. Entonces es muy difícil encontrarlo. Entonces, como decía ahorita el profesor Jairo Gallo, con la Revolución Francesa se dan unos principios de libertad, pero es una libertad más política. Entonces
nace pues el Estado democrático, donde la gente pudiera elegir, pero entonces nos meten nos han llevado a creer que la libertad es poder elegir, y nosotros en la sociedad no siempre podemos elegir. No, muchas cosas son normatizadas, nos dicen que debe ser esto, que debe ser esto. Entonces, comprender el concepto de libertad y de autonomía. Ahora hablar de autonomía, por ejemplo. Perdón, profesor Alexis. Sí. Entonces vamos a hablar de autonomía después de una cortita pausa comercial, si me permiten los profesores y nuestros televidentes, y ya regresamos aquí al Café de la Tarde. Cuando se trata de construir, Ferretería Construagro, un sitio donde encuentras todo lo que necesitas. Construagro, somos una firma al servicio de la región. Servicio a domicilio a los teléfonos 8580-224, 313-765-8304. Nos encuentras en el Parque de Bolívar, Filadelfia, Caldas. Atendido por sus propietarios, Eugenio y Freddy. Visítanos. La Aurora Funerales y Capillas. Previsiones nacionales e internacionales para usted y su familia. Cuando a su vida lleguen esos momentos de angustia e infinito dolor, recuerde, La Aurora Funerales y Capillas, un sincero servicio para ayudarte de corazón. Estamos ubicados en Filadelfia, Caldas, en el Parque de Bolívar. Teléfonos 8580-264, 314-896-3559. Retornamos entonces al Café de la Tarde a través de Filadelfia Televisión. Profesor Alexis, ¿nos iba a hablar de la autonomía, por favor? Sí, pues ahí haciendo el hilo de lo que estábamos hablando, hasta dónde uno es autónomo en sus decisiones cuando uno pelea con uno mismo. Uno a veces ni se comprende uno mismo, ni se interpreta. Esta mañana en un conversatorio nos preguntaban, ¿y quién soy yo? ¿Y quién es usted? Entonces uno eleva esa pregunta y uno, bueno, ¿y quién soy yo? Entonces hay una identidad. Entonces, ¿cuántos años tengo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llama mi mamá? ¿Cómo me llama mi papá? Pero eso es una identidad que se le da a ese yo. El yo es un ser. Ontológicamente es un ser que trasciende más allá. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que hago? Si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. O como decía ahorita el compañero, uno se autoengaña. Uno mismo se da respuestas a lo que está haciendo mal. Uno dice, no, y uno sabe que lo está haciendo mal y uno justifica lo que está haciendo mal. Entonces uno dice, bueno, y ese soy yo, sabiendo que lo estoy haciendo mal. Entonces hablar de autonomía y libertad son temas muy complejos y más en una sociedad tan controlada y restrictiva como la que estamos nosotros ahora. Profesor Ever, cuénteme una cosa. De pronto tenemos, ¿quién nos garantiza a nosotros esa libertad que de pronto puede venir de fuera? Porque nosotros tenemos una libertad hasta un punto, ¿cierto? Pero ¿quién nos garantiza que esa libertad que nosotros tenemos pueda ser? Ya, pues como para ahondar un poquito en las primeras palabras del profesor Gallo, que fue que la libertad es un problema y que para intentar hablar de la libertad pues tenemos que entender ese problema, explicar el problema, ¿cierto? Entonces, pues se puede decir que la libertad tiene un origen, ¿cierto? Que es el pensamiento humano. Uno pues nunca va a ir al supermercado y no, es una idea, ¿cierto? Porque uno no puede ir al supermercado y decir, véndame 3 kilos de libertad, que es que hoy voy a hacer una receta con libertad, sino que simplemente es algo que se piensa, algo que se debe perfeccionar a través del tiempo, a través de las vivencias de los humanos. Entonces, en ese sentido, desde el origen se pensó en una libertad negativa y una libertad positiva. La libertad negativa es la que supone que no deberían haber límites a mi libertad. Nadie podría ni nada podría impedir que yo fuera libre.
Y hay una libertad positiva que es la libertad que vivimos cotidianamente, donde nuestra libertad está restringida, donde para manejar un vehículo que es mío, yo debo tener una licencia y debo tener al orden los documentos del vehículo y debo cumplir con la legislación, so pena de una sanción, como lo manifestaba el compañero hace un rato. Entonces hay que distinguir esos dos tipos de libertad. Las dos tienen una paradoja, que la libertad absoluta violaría los derechos de los demás. Si yo pudiera pasar por encima de los derechos de los demás, lo consideramos que no es una verdadera libertad. Pero la libertad que practicamos está restringida por unas normas o por unos códigos sociales o morales. Entonces es una libertad también recortada, ¿cierto? Se hacen otras preguntas alrededor de la libertad, o sea, ese es como el origen de la libertad, ¿cierto? La explicación, una definición, pero también se hacen unas preguntas: ¿para qué la libertad? ¿Por qué los humanos necesitamos de la libertad? ¿Cierto? Y se puede entender la pregunta de dos maneras. ¿Somos libres de qué? ¿O somos libres para qué? Las dos maneras de preguntar muestran dos formas diferentes de pensar. El que se considera libre de algo es el que en el fondo de alguna manera pensaba que estaba esclavo de algo. Entonces el que se pregunta ¿libertad de qué? Es como la pregunta de un esclavo. Claro que sí. Y el que se pregunta ¿la libertad para qué? Es la pregunta de un hombre verdaderamente libre. ¿Para qué yo soy libre? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mi libertad? ¿Qué es lo que yo voy a crear? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿A quién le voy a entregar mi libertad, cierto? Porque incluso el matrimonio es como un compromiso donde uno entrega sus libertades, ¿cierto? Entonces, ¿quién garantiza la libertad? Para dar como un final a esa pregunta que usted me hizo, la libertad es una cosa social y se ve muchas veces que hay protestas sociales cuando se violan los derechos y las libertades de las personas. O también hay manifestaciones personales cuando veo vulnerados mis libertades. Además también se puede pensar que uno mismo es el garante de su libertad. Por ejemplo, Kant, un filósofo alemán, decía que uno verdaderamente no es libre cuando está trabajando. Cuando usted entra a su lugar de trabajo, usted prácticamente está vendiendo su vida a lo que dispongan pues legalmente para que usted se dedique a hacer algo en una jornada laboral. Nadie puede abandonar la jornada laboral sin una justa causa, y tiene un horario de entrada y uno de salida y no puede retardarse o no puede anticiparse la salida. Entonces hay una serie de comportamientos sociales que son los que van modificando y van dando también forma a eso que llamamos libertad. Gracias, profesor Ever. Rubiel, ¿qué tienes tú para acotarnos? Bueno, primero que todo, agradezco mucho a los profesores que nos han dado tantos puntos de vista de ver la libertad. Yo creo que sí hay muchos. A ver si de pronto yo puedo aportar algo. Creo que la libertad tiene muchos puntos para poderla ver. Hay libertades, como ya ustedes lo dijeron, en lo que tiene que ver con país, con democracia, con política, y hay libertades también personales, hay libertades de pensamiento. Yo creo que uno de los aspectos que le pueden dar libertad a una persona, a un individuo, sería como poderse educar. Por ejemplo, yo diría que la libertad personal es poder saber de dónde viene y para dónde va. Por ejemplo, yo diría que uno pierde la libertad cuando se apega a alguien o a algo. Por ejemplo, un ejemplo muy puntual es, por ejemplo, estas personas que se dedican a consumir drogas. Me imagino que pierden totalmente la libertad, porque dependen de una sustancia que los apega y es algo que se les vuelve mental, psicológico, biológico, que ya no pueden depender de otra cosa, ni dedicarse a otra cosa, ni disfrutar de otra cosa, sino estar en ese estado. Cuando hablamos del matrimonio, ¿verdad? Se hacen muchos chistes en lo que tiene que ver con la cultura paisa sobre que uno pierde la libertad cuando se casa.
que las dos personas pierden la libertad, pero bueno, eso ya es como algo relativo, pero yo sí digo, en este Estado social de derecho al cual pertenece Colombia, pues tenemos unas libertades y para pertenecer a una sociedad tiene que estar uno cumpliendo con una cantidad de reglas, pero uno es libre y visto ya desde el concepto indígena, nosotros decimos que la libertad de nosotros es poder tener dónde pararnos, poder respirar un aire que sea puro y poder ir y venir. Para nosotros eso sería la libertad y poder disfrutar de alguna cosa que sea esencial y que podamos nosotros compartir, así sea física o no sea tangible. Eso es lo que nosotros en esencia creemos de lo que tiene que ver con libertad. Pero también la libertad hace parte de esas reglas que nosotros hacemos de conciencia y conversadas, ¿sí? De que, como dice la misma Constitución colombiana, los derechos del uno terminan donde empiezan los del otro. Y observar todas esas normas nos da libertad. Y bueno, ¿qué podría yo decir más? Muchos dicen que la libertad la confunden con el libertinaje, lo que estaba diciendo el profesor, de que de pronto yo quiero usar mi libertad para pasar por encima de otro. Entonces todo eso hay que observarlo. Por eso digo que cuando nosotros nos detenemos a pensar, la forma de un pensamiento abierto nos hace más libres, porque podemos entender hasta dónde podemos llegar y para qué podemos utilizar la libertad que nos da la creación y que nos proporciona la ley. Hablando entonces de todo esto, los voy a invitar a todos ustedes, a nuestros profesores y a los televidentes que nos vamos a una cortita pausa comercial y ya retornamos al café de la tarde. Almacén Ferreplaza, con precios muy cómodos y de excelente calidad. Encuentra todo lo relacionado con línea hogar y electrodomésticos. Lo que no encuentre, se lo traemos por encargo. Sistema de separado, teléfono 8580-224. 313-765-8304. Almacén Ferreplaza, calle Real, salida a Manizal. Ferreplaza, lo ideal para su casa. Ahora en Filadelfia encontrarás Papelería La Inmaculada, en la carrera quinta, calle séptima, frente a la cooperativa de caficultores. Encontrarás todo lo relacionado con papelería, argollado, plastificado, fotocopiado, servicio de internet, venta de datos, accesorios de celulares, todo lo relacionado con la educación estudiantil de sus hijos. Papelería La Inmaculada. Pedidos al teléfono 310-896-0703 o al 312-216-5517. Papelería La Inmaculada, el nuevo servicio de papelería en Filadelfia. La calidad de toda obra, sea industrial, hogareña o de cualquier tipo, va de la mano con el proveedor de los artículos. En Filadelfia, Caldas, Ferretería El Constructor. Eléctricos, cemento, madera, teja de zinc y Eternit, hierros, perfiles, tubos, aluminios, superboard, G-Plaque, pinturas, tubería sanitaria y presión, y un sinfín de artículos más. Estamos ubicados frente a la Galería Carrera Cuarta, número 559. Servicio a domicilio al teléfono 312-815-9787. Retornamos entonces aquí al café de la tarde. Tengo por aquí una inquietud. Si alguien dice, bueno, estoy tomándome unos tragos y por allí veo a alguien que no me gusta, ¿no? Yo tengo la libertad de ir, saca un machete y se va a ir encima de él a darle unos machetazos porque es libre. Entonces, ¿hasta dónde llega esa libertad de este señor? Porque inmediatamente viene la policía y le va a colocar a él un tate quieto. Esto no se puede hacer, pero eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, libertad no es todo lo que uno quiere hacer, porque desde ese punto de vista sí tiene que haber un control social, profesor, para que cualquier persona en libertad no diga, yo voy a ir y voy a hacer, o me voy a meter allí a la finca de un señor que tiene unos plátanos y unas gallinas muy buenas y entonces yo me voy a hacer mañana un sancocho con eso. Entonces, él es libre de eso. Pero entonces sí es necesario que exista como ese límite, entre comillas, un límite a esa libertad, ¿cierto, profesor? Lo decía el profesor Eber, ese es criterio de una libertad
negativa, Ujú. donde es Muy básicamente hacer lo que yo quiera, Ajá. y una libertad positiva que implica un límite, que es la ley, porque en realidad ese es el fundamento de la ley. La ley está estipulada como una convención social, donde en realidad yo no puedo estar en militar. Eh, Mis condiciones de elección, de decisión, porque lo tengo que hacer consensual, Ujú. porque en sí yo estoy limitado a lo otro. Esa fue una discusión muy dada en la Edad Media con la Iglesia católica, porque algo en el hombre marca lo divino, digamos, lo divino. La condición divina, que Dios todo lo sabe y Dios todo lo hace, y en Dios todo ya está estipulado. ¿Qué le queda al hombre para hacer? Al ser humano le queda el camino a elegir. Y hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Pero ¿hasta dónde es el camino del bien y hasta dónde es el del mal? Ese es el factor individual de cada uno de nosotros como individuo, como personas, saber qué me hace bien y qué me hace mal. El condicionamiento, por ejemplo, que dice de las drogas, el compañero, Muy bien. la adicción. Ujú. Yo con la adicción básicamente obtengo algo que en realidad me ata, no me deja ser libre. Pero en ese momento él siente que está en libertad. Eh, Entonces esa es la libertad negativa que decía el profesor. Diríamos que sí, pero diríamos que para su realización personal, Ujú. él está socialmente, es un Bloqueado, ser bloqueado, bloqueado, claro que antisocial, sí, sí. porque en realidad está siguiendo un factor de ley no acorde a una ley consensuada, a una ley conocida, aprobada también. aprobada. Ahí es donde involucra el criterio de libertad, saber lo correcto y saber lo incorrecto. Estar autónomos en el sentido de saber determinar, autodeterminar cuál es el camino correcto. Hoy no hablamos religiosamente de ese camino, pero ya la iglesia nos hablaba del libre albedrío. Y ese libre albedrío básicamente es la capacidad de determinar. Kant, que lo había citado, Emmanuel Kant, filósofo alemán, planteó que en realidad la cuestión de ese factor de autonomía humana, está en un razonamiento práctico. Ese razonamiento práctico es que yo soy un ser con otros, un ser que convive con los otros, y que en sí esa determinación me da una razón práctica de cumplir algo que él llamó imperativo categórico. El imperativo categórico es el deber ser. Y algo que involucra eso del deber ser es que yo tengo que tener conciencia propia de mí mismo, un conocimiento de mi yo, para no dejarme yo llevar por los demás y no dejarme básicamente llevar por ilusiones de una libertad falsa como esa de hacer lo que me da la gana. Porque la libertad hoy está definida no es hacer la gana ni libertinaje, sino capacidad de elegir. Que decía el compañero que no está de acuerdo con la cuestión de elegir, y en realidad es una determinación de elegir. Uno tiene que elegir. En la vida siempre está en una cuestión de decisión. ¿Me voy por acá o me voy por acá? ¿Me caso o no me caso? Eso está en cada uno como individuo. Uno tendría que tener una conciencia plena sería del pensamiento propio de cada uno, marcar ese campo de la libertad. Y ahí cabe una reflexión filosófica de un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, que nos dice que la libertad es una condena. Nosotros estamos condenados a la libertad. Es una condena porque en realidad es una condena a decidir.
de elección. Y de eso deberíamos hoy en el siglo XX-XXI estar conscientes. La acción que hacemos individualmente es una acción que tiene que partir de un criterio de autonomía. La autonomía básicamente la tenemos en un sentido muy inconsciente, porque nosotros inconscientemente a veces hacemos elecciones así a la carrera, pero para elegir como verdaderamente el hecho del matrimonio, uno a veces lo hace, pues yo francamente lo hice inconscientemente. Profesor, se le dañó el matrimonio, téngalo por seguro. Y el hecho de seguir adelante es que lo que elegí, lo llevo para adelante. Lo llevo para adelante. Son 33 años y digamos, esa elección es básicamente determinar y afrontar esa elección. Yo diría que humanamente, como decía este filósofo, es verdaderamente una condena. Yo, por ejemplo, es una condena diaria. En realidad no es por la edad que tenga, o si soy niño o si soy adulto, el adulto tenga más conocimiento de la libertad. Yo tengo ya 61 años y me veo abocado a ese hecho de la libertad. ¿Libre de qué? ¿Libre para qué? Como decías. Entonces, ahí es la problemática. Sigue siendo una problemática porque hoy en día el criterio de cadenas, esclavismo, no existe, pero existen las cárceles. Existen, y en realidad, por un intento social de corrección de aquel individuo que en realidad no está llevando las acciones como deben ser, claro, sociales. Sí. Y entonces viene un factor de libertad individual y la libertad colectiva. Está bien, profesor Jairo, eso está muy bien. Una pregunta para el profesor Alexis. ¿Tenemos igualdad de derechos y deberes? Profesor Alexis, ¿usted qué cree? Los derechos están todos organizados dentro de una constitución, ¿cierto? Los derechos y los deberes. Y son muy explícitos cuando decía, por ejemplo, el compañero ahorita, un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho es que se deben aplicar y se deben cumplir para todos de la misma manera. Y se entiende en ese Estado social de derecho que hay unas comunidades que tienen su propia legislación, por ejemplo los indígenas, las comunidades étnicas, pero eso está dentro de la legislación y organización del Estado, muy explícito, eso está muy organizado. El problema es pasar a la práctica. Una cosa es lo teórico y otra cosa es la práctica. Entonces en esto quiero retomar varias cosas. El derecho a elegir dentro de la organización pues, de los estados. No se nos puede olvidar que hasta nuestro pensamiento es modulado, es un poco organizado. La sociedad nos lleva a pensar de ciertas maneras, lo económico, por ejemplo. Entonces, al momento de elegir, a veces yo quisiera elegir algo, pero tengo que elegir lo otro porque tengo la necesidad económica, ¿cierto? Entonces ya entran otros aspectos a mediar al momento de elegir. Verdaderamente soy libre en esa elección. Cuando yo tengo que elegir es porque depende mi trabajo de eso. Yo ahí no estoy eligiendo por mi pensamiento, estoy eligiendo es por la necesidad. Entonces a eso quería yo explicarle un poco a mi compañero camarada. Era eso, no es, sí, tenemos esa capacidad de elegir, pero muchas de esas cosas la sociedad nos la imponen. Lo que son los medios de comunicación, las series, el fútbol, los videojuegos, todo eso va moldeando la capacidad de pensamiento de la sociedad. Entonces uno dice, no, es que yo elijo porque soy libre en mi elección. Ese pensamiento que usted está tomando al momento de elegir verdaderamente es libre.
Con esa pregunta entonces nos vamos a una cortita pausa comercial y ya retornamos aquí al Café de la Tarde. Si quieres vender, comprar o cambiar, utiliza los servicios de FTV, Filadelfia Televisión. Llámanos 323-458-3578 y anuncia con nosotros. Comodidad, calidez, calidad. Lo que quieres de un buen hotel, en Casablanca hallarás. El sitio perfecto para descansar. Un lugar maravilloso. Casablanca. Un sitio lleno de sueños, magia y bellos momentos. La vida es corta. Disfruta el placer de todo lo que Casablanca tiene para ofrecer. Nos encuentras en la carrera cuarta número 555, Filadelfia, Caldas, frente a la galería. Reservaciones 312-279-7494, 320-492-1005. Al momento de llevar a casa los productos de la canasta familiar, buscas variedad, calidad, comodidad, atención y gastar menos comprando más. Este sitio lo encuentras en Filadelfia, Caldas, Parque de Bolívar. Autoservicio Central. Allí encuentras abarrotes, rancho, licores, lácteos, productos de aseo, enlatados y mucho más. Autoservicio Central. Servicio a domicilio al teléfono 310-379-7361. 8580-745. Retornamos entonces al Café de la Tarde con los profesores. Les repito el nombre de los profesores para que no se les olvide. El señor Ever Villegas, el profesor Alexis Castañeda, el profesor Jairo Alberto Gallo, el señor Rubiel Mendoza siempre nos acompaña en algunos programas porque es importante escuchar su punto de vista como indígena, el representante de la etnia en Chamí. Entonces el profesor Alexis hacía ahorita una pregunta y yo quería de verdad escuchar a dónde desemboca. Sí, entonces para terminar, en las decisiones y en lo que se elige o lo que podemos elegir como humanos en la autonomía y socialmente, no siempre son producto de ese constructo individual, sino que es el producto de algo social en el que vivimos. Y lo social va inmerso en lo económico, lo religioso, lo que decía ahorita el compañero. Ejemplos. Es diferente pensar en una familia que lo tiene todo a una familia que no tiene nada, ¿cierto? Y es diferente la elección. Porque moldean nuestra forma de pensar. Entonces, y en eso debe influir la educación. La educación debe influir en tratar que el ser humano, a través de su pensamiento y aprender a pensar, construya sus propias ideas y no se deje moldear tanto por la moda o por el lugar donde se desempeña o donde ejerce sus cosas. Entonces siempre hay que entender que la autonomía y la libertad hacen parte de un contexto en el cual se vive, social, económico, político y religioso. Muy bien. Profesor Ever, hágame un favor. Entonces, si queremos tener más libertad, ¿tiene más oportunidad de tener la libertad la persona que estudia más? Bueno, pues todos nacemos libres, ¿cierto? Como decía el compañero, pues nuestra naturaleza depende de la familia en que crecemos, desde nuestras propias condiciones físicas y desde nuestra educación. Entonces, pero sin embargo, las normas quieren garantizar que tanto los indígenas como los afro o como nosotros tengamos una igualdad en el papel. Bueno, que se cumpla o no, pues ya eso es una cuestión de convivencia, ¿cierto? De hacerlo realidad. Pero también
La educación no garantiza el buen actuar de las personas. Lo vemos en la corrupción. Son libres para decidir si toman un peso que le pertenece al pueblo o no. Y son muy bien educados. Pero eso no garantiza que tomen la mejor decisión. O tal vez la mejor decisión para ellos, pero no la mejor decisión para el Para el pueblo. pueblo. Pero una cosa es el saber y otra cosa es la educación. Pero entonces también me refiero a que si vemos las cosas desde una perspectiva real, humana, se producen también las guerras, que podría ser como un acto libre. Pensar que un gobierno invade otro, un gobierno ataca a otro, en defensa tal vez de la libertad, o tal vez aplicando unas ideas de libertad, ¿cierto? Entonces, se supone que son gobernantes instruidos, pero la instrucción les sirve para llevar a la destrucción. Entonces, ahí es donde la autonomía y la libertad se juegan, se ponen en evidencia, debido a que cuando se habla de autonomía, se habla de deliberación, de elección, se debe tener en cuenta es los efectos que se van a producir cuando yo tome determinada decisión y cuando la lleve a la práctica, ¿cierto? Entonces, por supuesto que estar bien educado puede anticipar unos efectos. Y también podemos verlo desde otro punto de vista. Muchas decisiones se toman desde una parte inconsciente, irracional. Cuando los adolescentes se enamoran unos de otros, cuando el adulto le es infiel a su pareja, eso lo hace más desde un punto de vista emocional que racional, porque él tal vez conoce los efectos de lo que va a pasar, pero aún así lo pasa por alto, porque su emoción, porque su inconsciente lo llevan a actuar de esa manera. Del mismo modo el drogadicto. Él ya tiene un hábito, tiene una adicción, está buscando una recompensa en esa rutina que él practica y entonces ya no mide los efectos. Entonces sí, y el drogadicto puede ser una persona muy instruida. La educación sí importa en la medida en que uno puede reconocer los efectos de lo que uno hace, pero a la hora de decidir es muy importante el autocontrol y la autodeterminación en eso que llamamos autonomía. Luis Mendoza, ¿tienes algo para acotarnos? Bueno, pues a ver. Voy a citar algo que escuché, se lo escuché a una mujer en Bogotá hace mucho tiempo y estaba como filosofando ella misma ahí, porque nosotros somos pequeños filósofos. Cuando nos dedicamos no tenemos nada que hacer. Nos ponemos a pensar y ella dijo esto. ¿Por qué será que todo lo que a mí me gusta me lo prohíbe la ley o me lo prohíbe la moral? Yo no sé a qué se refería, no tuve tiempo de preguntarle por qué, pero muchas personas sí dicen eso. Ay, qué calor, quisiera como quitarme la ropa, quedar en ropa interior en este calor, pero es que qué pena, la gente va a hablar de mí. Alguien muy importante que todos conocemos aquí, yo siempre ya en otros lugares he hablado, era el profesor, desafortunadamente pasó a otro plano, Erasmo Alzate. Y él nos comentaba de que era la ley de que estamos haciendo mención aquí, en este caso la ley colombiana, que da muchas libertades, porque no se compara, por ejemplo, con la ley de los países de allá del Medio Oriente que tienen tantas restricciones a la persona como tal y hasta el pensamiento, porque como que hacen caso a un dogma religioso. Ha sido, las religiones también nos alienan y nos quitan muchas libertades. Que alguien decía que también era, y el mismo profesor que cité ahorita decía que era importante, porque de pronto algunas personas no tenemos la capacidad de entenderlo desde una parte jurídica y lo entendemos más desde una parte religiosa, haciendo mención de esto, por ejemplo, de que muchos delitos también son pecado. ¿Ha visto ustedes? Que eso va como de la mano, o sea que parece que los legisladores también tuvieron en cuenta la parte religiosa de las personas para decir que cosas tan simples como decir robar hace parte de los delitos, hace parte de los pecados.
y una cantidad de cosas, bueno, y decimos que la libertad no debería ser solo para el ser humano, sino que debería ser para el pensamiento, para todos los seres que son que viven, animales y demás, deberían de tener la libertad de poderse desarrollar en todas sus formas. Eso era lo que yo quería decir para terminar, y también quería decir que me encantan estos conversatorios porque aprendo mucho de ustedes. Para mí es una escuela. Agradecerles, ya que este como espacio como que ya va a terminar, y ojalá que me inviten para la próxima. Claro que sí, y los profesores, esperamos que los profesores, pues en ocasiones no pueden estar con nosotros todos, pero sí nos gustaría mucho que nos siguieran acompañando a este conversatorio, porque la verdad nos sentimos ávidos de lo que los profesores nos pueden aportar. Profesor, ¿qué tiene por acotar en este momento? Por acotar, es que es un compromiso de nosotros, humanamente, hoy en el siglo XXI, afrontar esto como reflexión, la libertad, hasta qué límite tiene la libertad, la autonomía, si queremos ser autónomos, decir que la persona que estudia es más autónoma que la que no estudia, yo diría que hay condiciones de individuos que aún sin estudios son muy autónomos, tienen mucha autonomía, porque en realidad la vida misma les ha enseñado a ser autónomos. El mismo contexto donde se han criado les ha servido para crear autonomía. En sí es un compromiso individual y una comprensión de lo social, de eso que llamamos ley social. En sí hay una ley social y hay una ley interna. La ley interna es una reflexión con uno mismo para la consecución de esto, que es una verdadera libertad y uno sentirse verdaderamente satisfecho por todo aquello que elige. Entonces, tenemos que aplicar muy bien lo que es la dienética, de tener esa relación del alma con lo que es la mente, para saber qué clase de libertad vamos a aplicar en nuestra vida para de pronto no tener que lamentarnos de nuestras acciones. Profesor Alexis, usted iba a acotar algo, bien puede. A ver, hablar de estos temas siempre son un poco complejos, pero terminan siendo formativos. El saber, el aprender, el conocer, el debatir, el conversar, nos lleva a ser más amplios de lo que se habla, de lo que se entiende. Y el poder comunicar aquellos factores o perspectivas que se tienen acerca de un tema, enriquece el alma, enriquece el espíritu, enriquece el proceso educativo. Una cosa es tener un saber y otra cosa es ser educado, ¿cierto? Yo puedo tener un saber en medicina lo más elevado y ser mal educado, ¿cierto? Entonces es entender que el saber no nos lleva a ser educados. Entonces, pero deberían ser concatenados, ir de la mano. Entonces, llevar ese saber a su máxima expresión es ser un buen ciudadano, es ser una buena persona, es ser un buen hijo, es ser un buen padre, un buen hermano, que a la larga es buscar la convivencia social y familiar que lleva o que concluye en alcanzar una sociedad armoniosa, que deben ser las bases de la libertad y de la autonomía. Como se dice en el argot popular, el tiempo en televisión se nos va muy rápido. Este programa de hoy es uno de los programas que hemos tenido más nutridos porque hemos tenido más participantes, son 3 docentes, es un representante de la etnia en Verachamí, y bueno, quisiera
que este no sea el primer programa que lo tenemos entre todos, sino que bueno, poder en la medida de lo posible que los profesores, tanto el profesor Elber como el profesor Alexis, el profesor Jairo Gallo y Rubiel, por supuesto, nos acompañen para que estemos todos muy pendientes ahí en el canal número 3 y a todos nuestros amigos que nos ven por Facebook y en YouTube. Recuerden que estamos a nombre de Smooth Music, Academia Musical y Producción Musical. Profesor Elber, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos mis compañeros y a usted. Gracias, profesor Alexis. Gracias a usted por la invitación. Gracias, profesor Jairo. Gracias a ti. Gracias, Rubiel Mendoza. Gracias a ustedes y terminen de pasar un rato bien agradable. Chao, chao.